Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 1 y vamos a continuar nuestra exposición del Evangelio de Lucas, donde nos hemos quedado la semana pasada en el versículo 18. Nos toca hoy día Lucas capítulo 1, versículo 18 y vamos a dar lectura hasta el versículo 25. El título del sermón, en esta noche es Incredulidad, Gracia, Soberanía, Fidelidad y Gratitud, que son todos los temas que vamos a ver el día de hoy. Hoy día vamos a cubrir estos 5 temas: la incredulidad, la gracia, la soberanía, la fidelidad y la gratitud. Pero antes de comenzar, hermanos, como siempre hacemos, vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en este tiempo, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta noche por este tiempo que tú nos das ahora de predicación y porque ya, Señor, casi terminando este día domingo, tú nos das la oportunidad de reunirnos una vez más, de conocerte más, de conocer más tu palabra, de saber más de ti, de saber más del Evangelio. Te agradezco, Dios, porque tú eres misericordioso, bondadoso con nosotros y nos permites, a mí me das el privilegio de predicar y a tu pueblo, Señor, de escuchar la exposición de tu palabra. Te rogamos que nos edifiques, nos animes, Señor, y nos guíes a un entendimiento más claro del Evangelio y de qué es lo que tú haces en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, hermanos, voy a leer Lucas capítulo 1, versículo 18 al 25, y la palabra de Dios dice esto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumpliendo los días de su ministerio se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. El gran error, hermanos, de muchas personas en nuestra época es creer de que al madurar en su vida cristiana, eso significa de que no van a tener que continuar luchando contra el pecado. Algunos incluso podrían confiar en que al estar en alguna posición de honor, el ser maestros, pastores o algo por el estilo, eso significaría de que el pecado ya no está a la puerta, ya no está a la vuelta de la esquina, tentándonos o haciendo peligrar nuestra vida cristiana de caer en algún pecado. Y este es un gran error, hermanos, y es algo con lo que nos vamos a topar el día de hoy en este pasaje. Nos vamos a topar con la incredulidad de un hombre que no nos hubiéramos imaginado que pueda caer en ese tipo de pecado. Y como ya dije, es un gran error creer que como cristianos no vamos a tener una batalla sin fin y sin tregua en este mundo en contra del pecado. De hecho, hemos estudiado esto en Romanos capítulo 7 hace bastantes meses ya. Hemos visto como el apóstol Pablo mismo nos ha enseñado de que aunque él era un pastor, él era un apóstol, él era un verdadero cristiano, aún así él estaba lidiando con el pecado. Aún así él estaba en una lucha a muerte contra el pecado. ¿Y por qué vamos a tener esta batalla sin tregua y sin descanso? Porque el pecado, hermanos, todavía está en nosotros, como hemos leído al principio en Romanos capítulo 7. El pecado que mora en mí, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos. Ahora, si hemos sido regenerados, es verdad, hermanos, que tenemos un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva vida, pero aún estamos en este cuerpo que desea pecar, en este cuerpo que aún es débil, en esta prisión para nuestro espíritu, el cual, como algunos teólogos en la antigüedad lo llamaron. El espíritu está dispuesto, Jesucristo mismo dijo eso, pero muchas veces la carne es débil. Así que no importar quiénes seamos, la posición en la que estemos, la edad o los años de convertidos que tengamos, el pecado, hermanos, está ahí, a la vuelta de la esquina, para tentarnos y hacernos caer. Está al lado nuestro, esperando hacernos caer, quizás con una sola palabra o quizás con una pequeña acción. Y eso es lo terrible muchas veces del pecado, porque muchas veces es simplemente una palabra o una acción insignificante que sin darnos cuenta incluso ya no hay marcha atrás, ya hemos pecado, ya hemos caído, ya fallamos.
Es por eso que Pablo nos dice, 1 Corintios 10, versículo 12, el que crea estar firme, ¿qué debe hacer? Debe cuidar de no caer. Pero debemos dar gracias a Dios, hermanos, de que a pesar de que el cristiano más santo en este mundo es aún débil, Dios escucha, es fiel. Dios aún así cumple su palabra, Dios aún así cumple sus propósitos. Es más, sus propósitos no dependen de cómo seamos, de que nosotros logremos. Y esto es, hermanos, lo que vamos a ver. Quizás algunos están pensando, ¿por qué estamos comenzando con esta introducción en esta sección de Lucas? Es esto lo que vamos a ver en esta sección de Lucas, hermanos. Vamos a ver la incredulidad de un hombre, la fidelidad de Dios y la gratitud de una mujer al ver que Dios cumple sus propósitos a pesar de que nosotros fallamos, somos imperfectos. Ahora, una vez más, y como siempre debemos hacer para estudiar la Biblia, debemos ponernos en el contexto en el que nos encontramos. ¿Dónde nos encontramos en el Evangelio de Lucas? ¿Dónde estamos? Lucas nos está relatando como un investigador, como un historiador, teólogo y pastor probablemente, lo que sucedió antes del nacimiento de Jesucristo. Y ahora, como ya hemos recalcado muchas veces, esto es de suma importancia, porque si Jesucristo realmente era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, había ciertas cosas que debían suceder antes de que Él llegue. Una de estas cosas era la llegada de Juan el Bautista. Era la llegada de un hombre el cual debía preparar el camino del Mesías. Y para esto nos hemos topado en las anteriores sesiones con dos personajes muy importantes hasta este punto en el Evangelio de Lucas. Estos son Zacarías y su esposa Elizabeth. Y hemos estudiado acerca de ellos. Hemos visto de que ellos eran los padres o los futuros padres en ese momento de Juan el Bautista. Hemos reconocido de que este hombre y esta mujer eran verdaderos cristianos, por así llamarlos. O en las palabras de Jesucristo a Bartolomé, eran verdaderos judíos, sinceros judíos de corazón. Era un hombre y una mujer los cuales verdaderamente habían puesto su fe en Dios y en las promesas de un Salvador. Era un hombre y una mujer los cuales estaban dando frutos de alguien que ha sido realmente justificado. Ellos estaban siendo santificados, como hemos visto también en sesiones pasadas. Zacarías, a pesar de la tribulación, a pesar de las pruebas, a pesar del sufrimiento, él era un hombre fiel en su servicio. Él cumplía su servicio constantemente, el servicio que Dios le había llamado a hacer. Y a pesar, como ya dije, de las tribulaciones, una de los problemas y conflictos y tristezas más grandes que una familia podía tener en aquella época, ¿cuál era? El no poder tener hijos. Y eso es lo que le había sucedido a esta pareja. No habían podido tener hijos y ya se sabía de que Elizabeth era estéril y de que ellos ya eran de edad avanzada. Y eso era bastante grave, pero a pesar de eso, Zacarías y Elizabeth se mantuvieron fieles al Señor. Es por eso que incluso los pusimos como un ejemplo. No sé si recuerdan las sesiones pasadas. Hemos hablado de que Zacarías y Elizabeth son un ejemplo en una época en la que en nuestra época muchos cristianos buscan excusas para cubrir su pecado. Zacarías y Elizabeth sinceramente son un hombre y una mujer los cuales son un ejemplo a seguir. La Biblia nos dice de que ellos eran irreprensibles y estaban siendo fieles al Señor y cumplían sus mandamientos. En una época en la cual la gente está buscando personajes en la Biblia pecadores para luego decir ellos también pecaron, nosotros también. Aquí Dios nos muestra un hombre y una mujer que verdaderamente estaban siendo fieles a Él. Así que con todo eso nosotros concluimos, como ya lo he mencionado, de que Zacarías y Elizabeth eran verdaderos cristianos. Pero llegando a nuestro texto, hermanos, el día de hoy nos encontramos con que eso no significaba por si acaso de que no podían errar, de que no se pudieran equivocar. Eso no significaba de que ellos no tendrían fallas, y hoy día vamos a ver específicamente un error, un pecado bastante grave que va a cometer Zacarías. Y la Biblia, hermanos, esto es sumamente importante. La Biblia es veraz, y tú puedes darte cuenta cómo la Biblia es veraz. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no te va a pintar todo color de rosa. La Biblia te va a mostrar claramente la historia tal como fue. Eso es lo que está haciendo Lucas en este lugar. Y uno no se esperaría quizás ya este relato, específicamente los detalles del pecado de Zacarías, porque Lucas nos acaba de decir de que Zacarías era un hombre realmente fiel, era un hombre justificado, era un hombre justo delante de Dios y que estaba viviendo en obediencia. Pero la Biblia, hermano, nos va a mostrar la realidad del hombre, la realidad de aunque sea un hombre tan importante o tan devoto como Zacarías, la realidad es de que todavía
somos propensos a pecar. La realidad es de que Zacarías, a pesar de su posición, de su madurez, de su edad, va a caer, escucha bien esto, en uno de los peores pecados en la Escritura: la incredulidad, la falta de confianza en Dios, el dudar de su palabra y de su poder. Ese es uno de los más grandes pecados en la Escritura. Ahora, antes de entrar en nuestro pasaje, quiero evitar algunos errores que muchos cometen cuando se topan con historias en la Biblia, las cuales nos muestran hombres o mujeres pecando. El error más común que nosotros cometemos, o que la gente en general comete, es utilizarlos de excusa para nosotros pecar, o para nosotros justificar nuestros pecados. Entonces alguien peca y tú vas y le dices: hermano, estás en pecado, y más o menos normalmente sacan a David y dicen: pero David también pecó. Sí, entonces no me digas nada, porque David hizo algo peor que yo incluso. Pero hermanos, los relatos, cuando la Biblia nos muestra relatos de personas que han pecado, no es para que tú los utilices como excusa para pecar, sino, antes de comenzar esta exposición de todos estos versículos, déjenme darles 3 propósitos por los cuales la Biblia nos muestra personas que han caído en pecado, incluso verdaderos cristianos. Está bien, entendemos de que hay muchos incrédulos que la Biblia nos relata sus vidas y que vivían en pecado. Pero la Biblia también nos muestra personajes como Abraham, personajes como Jacob, personajes como David, personajes como Salomón, personajes como Zacarías, personajes como Pedro, que adivina qué, no eran perfectos, también pecaron. Y la pregunta es: ¿por qué Dios nos da este tipo de relatos? ¿Nos los dará para que nosotros excusemos nuestro pecado y entonces continuemos en pecado? La respuesta es obviamente no. El primer propósito por el cual Dios nos permite y nos da estos relatos en los cuales nos topamos con personas que son verdaderamente cristianas, pero que cayeron en pecado, hermanos, es como una advertencia para que, escucha bien, tú no hagas lo mismo. Es como una advertencia para que tú sepas de que si una persona como Zacarías, o como David, o como Salomón cayeron en pecado, adivina, tú también puedes caer. Por eso la Biblia nos manda una y otra vez de que estemos en guardia, velando en contra del pecado. La lucha más fuerte que tenemos, hermanos, es contra el pecado en nosotros mismos. Esa es la lucha más fuerte probablemente que todos estamos batallando, todo cristiano batalla. Y la Biblia nos da este tipo de relatos como eso. Y si no me creen, les animo, hoy día por tiempo no voy a poder ir a ese pasaje, a leer 1 Corintios capítulo 10, versículo 1 al 12. Aunque en las exposiciones de los días miércoles vamos a exponer ese pasaje en las próximas semanas. Pero hermanos, ahí Dios mismo va a decir, Dios a través del apóstol Pablo va a decir de que se nos han escrito muchos lugares en la Escritura en los cuales vemos personas caer en pecado, ¿sabes qué? Como una advertencia para que tú no hagas lo mismo. No para que uses su pecado como una excusa para tú seguir pecando, sino para que tú estés en guardia contra el pecado. Otro de los motivos por los cuales Dios nos muestra ese tipo de pasajes es para consolarnos también, hermano. Para consolarnos. Ahora, ¿por qué para consolarnos? Porque, hermano, y eso es lo que Pablo dice en Romanos 15, versículo 4, por si acaso. Dios nos ha escrito, nos ha dado tantos relatos en el Antiguo Testamento para nuestro consuelo, dice el apóstol Pablo. Y nos consuela, ¿sabes qué nos consuela? Ver que hombres y mujeres que eran verdaderos creyentes fallaron. ¿Qué nos consuela? ¿El que ellos hayan fallado? No. El que a pesar de que eran hombres débiles, con fallas, con errores, Dios igual los aceptó. Dios igual los usó. Dios igual estuvo dispuesto a no abandonarlos, a guardarlos hasta el final, a perdonarlos, a disciplinarlos, sí, también. Eso vamos a ver hoy día también. Pero Dios aún así perdonó a David, perdonó a Salomón, usó a Abraham, igual usó a Pedro, aquel que lo traicionó, aquel que, lo negó 3 veces. Y eso, hermanos, no sé si sabes, pero a mí me trae consuelo. Me trae consuelo saber de que mi posición ante Dios no depende de mis logros, no depende de lo que yo pueda lograr, de cuán santo incluso sea. Mi posición y mi relación con Dios no es por mis obras, sino es porque Cristo ya ha pagado todo por mí, Cristo ya ha hecho todo por mí, y puedo estar reconciliado con Dios a pesar de que todavía estoy viviendo y tengo fallas y soy débil. Ese es uno de los propósitos, hermanos, para
que nos consuela. Y ese es uno de los propósitos por los cuales Dios nos da este tipo de relatos, en los cuales encontramos hombres y mujeres muy devotos, sí, pero que igual fallaron. Igual fallaron. Escucha lo que va a decir Salmo 130, versículo 3. Si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podría mantenerse? Escucha lo que dice el salmista. Si tú miras mis pecados, ¿quién podría quedarse de pie delante de ti? Y escucha lo que continúa diciendo. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y es eso lo que vemos en la Escritura, con muchos hombres que fallaron, que eran verdaderos creyentes, pero que fallaron, pero aún así Dios estuvo dispuesto a perdonarlos. Tercero, Dios nos deja estos relatos, hermanos, para que nos tengamos paciencia los unos a los otros. Colosenses 3, versículo 13. Una de las falsas ideas que las personas tienen es que si tú entras a una iglesia sana, de sana doctrina, todos tienen que ser perfectos. No, no es verdad. Vamos a fallar, hermanos. Vamos a errar. Y es por eso que la Biblia nos manda a que nos tengamos paciencia, a que nos soportemos los unos a los otros. La Biblia nos manda a que nos perdonemos los unos a los otros. ¿Te imaginas eso? ¿Por qué Pablo le escribiría a una iglesia y le diría, hermanos, quiero que se perdonen los unos a los otros? Si resulta que en la iglesia nunca nadie falla, ni se equivoca, ni lastima a nadie. No tendría sentido, ¿verdad? Pero hermanos, la Biblia nos muestra de que hombres tan devotos como Zacarías, como hemos estado estudiando su vida, fallaron. Yo puedo fallar. Los hermanos más avanzados en nuestra iglesia podrían fallar. Y eso nos ayuda, y ver estos relatos en la Biblia nos ayuda a tener paciencia. No estoy diciendo, por si acaso, hermano, a justificar el pecado, socapar el pecado, no decir nada cuando vemos pecado. Ya hemos expuesto Mateo capítulo 18 hace algunas semanas. Es más, hasta hemos ejercido la disciplina eclesiástica en esta iglesia hace algunas semanas. Pero hermano, no todo tiene que llegar a ese punto. Hay muchas cosas por las cuales el apóstol Pedro mismo nos va a decir que el amor debe cubrir multitud de pecados. Porque no somos perfectos todavía, todos estamos avanzando. Todos estamos en nuestro camino de santificación y vamos a fallar en el camino y debemos tenernos paciencia. Ahora, con todo esto dicho, hermanos, vamos a nuestro pasaje el día de hoy. Estamos en Lucas, capítulo 1, versículo 18. Y con lo primero que nos vamos a topar el día de hoy es con el pecado, la incredulidad. Escucha el versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Hermanos, este es el poder terrible de la incredulidad en un hombre. Como ya hemos dicho y hemos definido en sesiones pasadas, Zacarías era un verdadero creyente. Pero la incredulidad, hermanos, es un pecado que tiene raíces sumamente profundas en nuestro ser. Y eso es lo que vamos a encontrar en este versículo 18. Déjenme recordarles un poco de lo que hemos visto hasta ahora en el Evangelio de Lucas. Recordemos lo que hemos visto hace 2 semanas. Zacarías, hermanos, era un sacerdote el cual había sido escogido para quemar el incienso en el templo. Una de las tareas, una de las labores más privilegiadas que podía tener un hombre, ¿sí? Uno de los privilegios más grandes que podría llegar a tener un hombre en aquella época. Incluso, como lo he expresado antes, algunos decían de que si te tocaba quemar el incienso en el lugar santo, podías ya morirte como un hombre rico, porque habías recibido un privilegio que la mayoría no iban a tener. Pero no solamente eso, sino que Zacarías había sido elegido para esta gran labor, este gran servicio. Pero no termina ahí, sino que está Zacarías cumpliendo ese gran privilegio y un ángel se le aparece. Y a diferencia de Zacarías del Antiguo Testamento, se le aparece un ángel en persona, no se le aparece un ángel en una visión. Y como hemos relatado en las últimas sesiones, hermanos, ¿sabes lo que significaba eso? De que Dios estaba rompiendo el silencio que había tenido por 400 años con el pueblo judío. 400 años Dios no le había dicho nada al pueblo judío. Había terminado Malaquías de profetizar, terminando su libro con una maldición, y Dios había callado, no había dicho nada más. Y ahora Zacarías está presenciando cómo Dios está rompiendo ese silencio y cómo Dios escogió a Zacarías como uno de los hombres en los cuales iba a utilizar para romper ese silencio, para ahora revelarse una vez más. Pero no solamente eso, sino que el ángel se le aparece a Zacarías y le dice que iba a tener un hijo, pero no cualquier hijo. Y hemos visto esto la semana pasada.
Ese hijo no sería cualquier hombre. Sería grande delante de Dios, como hemos visto la semana pasada. Sería el profeta esperado de Malaquías 3:1, el cual iba a ser el mensajero enviado para preparar el camino del Mesías. Imagínate tal día, como dije la semana pasada, hace 2 semanas, perdón. Probablemente este era el mejor día en la vida de Zacarías. No podríamos imaginar un mejor día. Dios había terminado su silencio de 400 años. Él había quemado el incienso en el lugar santo. Él iba a recibir un hijo, como Abraham, ¿se acuerdan? Siendo anciano, con una mujer estéril. Zacarías iba a recibir un privilegio incluso superior al de Abraham, porque Abraham recibió como hijo a Isaac, pero Zacarías recibiría como hijo a Juan el Bautista, del cual Jesucristo mismo diría: no ha habido hombre tan grande como él hasta ahora. Entonces era un gran día, hermano. Grandes cosas le estaban sucediendo a Zacarías. Pero con todo esto, al ver cuán increíble día le había tocado vivir a Zacarías, escucha lo que deberíamos esperar en el versículo 18. Esto es lo que debería decir el versículo 18. Gracias, Señor, te alabo por tu misericordia, por el día increíble que me has regalado y por haber escuchado mis oraciones. Eso debería haber dicho Zacarías, hermano. Esa debería haber sido la respuesta de Zacarías. Pero ¿cuál fue la respuesta de Zacarías? Su respuesta fue: ¿en qué conoceré esto? O como otras traducciones dicen, ¿cómo puedo estar seguro de que eso es verdad? Esa fue la respuesta de Zacarías, hermano. Ahora, ¿no te esperas tú esto? Si eres un lector meticuloso de la Escritura, tú no te esperarías esa reacción. ¿Escuchas todo lo que le ha sucedido a Zacarías? ¿Cuán grandes cosas está viviendo ese día? Y Zacarías reacciona como un hombre incrédulo. Y es: ¿qué está sucediendo acá? Y como ya dije, esto es grave. ¿Por qué? Porque lo que Zacarías está haciendo acá es dudar de la palabra y el poder de Dios. Lo que Zacarías está haciendo acá es decirle a Dios: ¿sabes? No creo lo que me estás diciendo, necesito pruebas. Necesito pruebas. Y si no crees que esto es grave, hermanos, déjame mostrarte cuán terrible es lo que está pasando acá. Fue ese tipo de incredulidad en la palabra de Dios, escucha bien esto, lo que ocasionó el pecado en Génesis capítulo 3. ¿O no? Dios dijo algo, ¿y qué hizo la mujer? No creyó. Se dejó llevar por la incredulidad a la palabra de Dios. Dios había dicho: cuando comas de ese árbol vas a morir. Y la mujer, dejándose llevar por la tentación de Satanás, va a decir: ¿sabes? Tal vez eso no es verdad. Tal vez si como de este árbol realmente llega a ser como Dios. Hemos leído, antes de comenzar la exposición, Números capítulo 14. ¿Cuál fue el problema por el cual Dios, escucha, mató a toda una generación en el desierto? ¿Cuál fue el conflicto? La incredulidad. Dios le dice al pueblo de Israel, Números 14, versículo 11, Números 14, versículo 22, ¿hasta cuándo no me van a creer? ¿Hasta cuándo no van a creer? ¿Hasta cuándo van a pedir más señales, más señales? ¿Hasta cuándo van a probarme? ¿Hasta cuándo van a tentarme? ¿Hasta cuándo no va a ser suficiente con lo que yo digo? Si yo dije que van a entrar a la tierra prometida, van a entrar. No, pero no creemos que puedas hacer eso. ¿Y qué hizo Dios? Castigó a toda una generación y dejó que murieran en el desierto. Esto, hermanos, es la forma en la que Satanás tentó a Jesucristo. Vayan conmigo a Mateo capítulo 3, versículo 17. Escucha, primero Mateo capítulo 4, versículo 1 al 7, ¿sí? Y debemos conocer la tentación que Satanás le hizo a Cristo, ¿verdad? Escucha, pero una vez más, hay tal vez algo que no has tomado en cuenta. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Ahora, aquí la pregunta, hermano, es esta: ¿era pecado que Jesucristo convierta las piedras en pan? No era pecado. No era pecado que Jesucristo convierta las piedras en pan. Pero lo que Satanás está haciendo aquí de forma muy sutil
es pedirle a Cristo que ponga en duda lo que Dios había dicho. ¿Qué es lo que Dios había dicho justo antes de que Cristo vaya al desierto? Mateo 3, versículo 17. Hubo una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios acababa de decir: tú eres mi Hijo. Y Satanás le dice: a ver, pongamos eso a prueba. Tal vez no sea verdad. Si realmente eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en panes. La tentación, hermanos, era poner en duda ahí la palabra de Dios. Como no es suficiente la palabra de Dios, necesitamos pruebas. No es suficiente con que Dios lo haya dicho, punto. No. Esa es la forma en la que Satanás tentó a Cristo. Por eso Cristo luego le va a decir: un momento, el hombre no va a vivir solo de pan y de agua, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Yo tengo suficiente con lo que Dios ha dicho, dice Cristo ahí. Suficiente, no necesito pruebas, no necesito señales. Dios lo dijo, es así, soy su hijo. No necesito probarlo, Él ya lo dijo. Ahora, hermanos, con esto por si acaso no les estoy diciendo de que siempre que uno le pida a Dios quizás alguna señal o algo esté pecando. No estoy diciendo eso específicamente, ¿sí? Abraham, Ezequías en el Antiguo Testamento, Gedeón en Jueces capítulo 6, pidieron algunas cosas similares como alguna señal. Pero la gran diferencia es que Dios conoce los corazones de cada uno. Y hermanos, Zacarías con lo que está diciendo, él está cayendo en el pecado de la incredulidad. Y si no me creen, lean conmigo el versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto, escucha que dice, no creíste mis palabras. Dios mismo está diciendo acá, el problema de Zacarías es que no creyó las palabras. Está bien, hermano, yo entiendo de que hay momentos en la vida cristiana que también lo vivieron personas en la antigüedad, en la cual le dijeron a Dios como con sorpresa: ¿cómo podrá hacerse esto? Muy parecido a lo que Zacarías dice acá, pero su corazón no estaba lleno de incredulidad. Su corazón era un corazón que decía: Dios, ayúdame más bien a creer más. Ayúdame Dios a no dudar. Pero como nos dice el mismo texto, hermanos, Zacarías, el problema es que él no creyó lo que el ángel le dijo. No creyó lo que Dios mismo le estaba diciendo. Y hay una gran diferencia entre pedirle a Dios que haga algo para que nuestra fe crezca, y es algo muy diferente cuando le pedimos algo porque no tenemos fe en Él. Hermanos, esa es una gran diferencia. Pedirle a Dios que haga algo porque queremos que nuestra fe se afirme, que pedirle a Dios que haga algo porque no le creemos. No creemos realmente que sea posible. Y ese es el pecado en el que Zacarías está cayendo acá. Y usted puede ver esta diferencia, por ejemplo, si se adelantan al versículo 34, cuando María, igual se le aparezca un ángel y le diga: vas a concebir. Escucha lo que María va a decir. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. María va a preguntar algo parecido a Zacarías, pero obviamente ella lo está haciendo con un corazón sumamente distinto al de Zacarías. Pero Dios, que conoce los corazones, sabe lo que Zacarías está diciendo, sabe que lo que Zacarías está diciendo es por su falta de confianza, es por su falta de fe. No es un ¿cómo será esto?, sino más bien es un ¿cómo puedo estar seguro de que vas a hacer lo que dices? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente no me estás mintiendo? Hermano, un hombre en la posición de Zacarías debía haber sido más sabio. Ahora, antes de que apedrees a Zacarías y que te enojes con él, hermano, como ya lo dije, él es un ejemplo de la profunda incredulidad que hay en nuestro corazón, aunque seamos cristianos como Zacarías, aunque seamos tan devotos como Zacarías. Esa incredulidad, hermano, está enraizada en el corazón de los hombres, y es algo con lo cual luchar. Yo noto mucho esto, hermanos, cuando hay personas que están pasando sufrimiento en la iglesia y tú vas. Y hermanos, yo sé de que a veces mucha gente utiliza Romanos 8:28 como de una manera trivial, ¿sí? Para todo es Romanos 8:28, no te olvides de que todas las cosas vienen para bien, ¿sí? Y la verdad, mucha gente lo utiliza mal, ¿ya? Estoy de acuerdo en eso. Pero a veces, hermano, sinceramente, está pasando alguien tribulación y tú vas y le dices Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas les vienen para bien. Y yo veo, hermanos, que no les afecta en nada. ¿Por qué? Porque no creen. No creen.
no les afecta nada, no les cambia el semblante, no les da consuelo. ¿Y por qué? Sé que hay que usar ese pasaje con sabiduría, estoy de acuerdo, pero ¿no debería causarnos tranquilidad cuando pasamos aflicciones? ¿Y por qué no lo hace? Porque la incredulidad está ahí. La incredulidad está ahí. De la misma forma, nosotros mostramos incredulidad cuando vemos mandamientos en la palabra de Dios. Y nosotros es como si le dijéramos a Dios: está bien, Dios, tú me dices esto, pero yo no creo que sea lo correcto. Yo voy a hacer las cosas a mi manera. Tú ves incredulidad en las personas cuando las personas, a pesar de que Cristo dice hagan tesoros en los cielos y no en la tierra, aún así están obsesionados como si lo que hubiera en esta tierra es lo único que hay y no hay más. Creyentes que se aferran tanto a esta vida como si Cristo no nos hubiera ganado la vida eterna. Eso es incredulidad. Y muchas veces eso ves en creyentes. Y no somos inocentes, hermanos. La incredulidad podría reflejarse en cualquier momento en ti o en mí incluso. Es por esto que, aunque seamos cristianos ya maduros e incluso irreprensibles, como se dice de Zacarías, nunca deberíamos decirle al Señor: aunque seamos irreprensibles, como se dice aquí de Zacarías, nosotros deberíamos una y otra vez ir constantemente al Señor y decirle lo que David le dijo en el Salmo 139. Examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Deberíamos estar pidiendo a Dios eso constantemente, porque, hermano, como ya dije, si tú estás leyendo de manera profunda este pasaje, tú te das cuenta. No te esperas esta reacción en el capítulo 18, en el versículo 18, No te esperas eso de un hombre del que se acaba de decir que era irreprensible, que era justo, que andaba en todos los mandamientos de Dios y en todas sus ordenanzas. No te esperas tal incredulidad, y de repente la Biblia nos muestra esa incredulidad. Entonces, al escuchar la respuesta de Zacarías, es muy interesante lo que el ángel le va a decir. Escucha el versículo 19. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Qué le está diciendo el ángel ahí? ¿Sí? Después de haber visto la incredulidad, ¿sí? ¿Qué es lo que el ángel le está diciendo en este pasaje? Lo que más o menos el ángel, hermano, le está diciendo es: ¿no sabes quién me ha enviado a Zacarías? Acaba de escuchar su incredulidad y le está diciendo: ¿no sabes quién me ha enviado? Yo, le dice el ángel Gabriel, he estado en la misma presencia de Dios y te estoy trayendo un mensaje directamente de Dios. Directamente de Dios. El ángel está de alguna forma mostrándole la autoridad con la que él había venido. Mostrándole que: Zacarías, ¿qué estás haciendo? ¿Estás poniendo en duda? Yo no estoy viniendo a traerte mi propio mensaje, incluso le dice el ángel, sino yo he estado en la presencia de Dios y te estoy diciendo lo que Él mismo me dijo que te diga. Y después de esto, hermanos, lo increíble no es algo que esté escrito, sino más bien lo sorprendente es que no se encuentra ninguna cosa escrita acerca de Zacarías en este punto. En este punto, después de que el ángel le dice a Zacarías: yo he estado en la presencia de Dios y he sido enviado a hablarte, lo que Dios mismo me ha dicho, en ese punto es en el cual Zacarías debería haber dicho: ok, perdón, me equivoqué, Dios lo dijo, así va a ser. Pero no hay respuesta. La respuesta correcta debió haber sido caer de rodillas en ese momento y pedir perdón a Dios. Decirle: perdóname, ¿cómo pude haberme atrevido a desconfiar de ti? Pero no lo hace. Sino que en el versículo, entre el versículo 19 y 20 hay un silencio entre de Zacarías. No hay nada. Y va a haber un silencio más largo de Zacarías por la disciplina de Dios. No hay registro de palabras de perdón, de arrepentimiento. Pero la buena noticia, hermanos, es que Dios es un Dios lleno de gracia, y eso es lo que el segundo punto del día de hoy, la gracia de Dios. Escucha el versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Ahora, tú me vas a preguntar, ¿dónde se ve la gracia de Dios en ese versículo 20? ¿Sí? ¿Dónde se ve la gracia de Dios en ese versículo 20? Al ver la primera parte de este versículo, probablemente dices: ¿dónde está ahí la gracia? Y si te preguntas esto, hermanos, es porque has olvidado dónde está Zacarías en este momento. ¿Dónde está Zacarías parado en este momento cuando está pasando todo esto? Está, hermano,
en el lugar santo. El lugar en el templo más cercano al lugar santísimo. Era el lugar que si no entrabas sin haber hecho un montón de sacrificios por ti, Dios, escucha bien esto, te mataba inmediatamente. Era un lugar donde un sacerdote podía morir. Por eso la historia, aunque yo sé, hermanos, y los que estudian teología y historia del cristianismo, historia de la teología, van a encontrar de que quizás sea una leyenda. No estamos seguros de esto, aunque en Éxodo se habla de que los sacerdotes tenían en sus trajes campanitas. Pero se conoce una leyenda, la cual decía de que los sacerdotes cuando entraban a ese lugar entraban amarrados, ¿verdad? Con una soga. Ahora escuchen, no sabemos si eso es verdad. La verdad no hay mucha evidencia de eso. Incluso en los escritos seculares, históricos seculares. Pero lo que muchos dicen es de que sí, al parecer entraban con una soga al lugar santo. ¿Por qué? Por si la presencia de Dios los mataba y entonces tenían que sacarlos arrastrándolos. Y hermanos, Zacarías está en ese lugar. Zacarías está en el lugar santo. En Levítico capítulo 10, versículo 1 al 11, nos encontramos con dos hombres, los cuales, escucha, eran los hijos del primer sacerdote, Aarón, Nadab y Abiú. Y muy parecido a Zacarías, ellos también están quemando incienso, están llevando fuego al lugar del incienso. Y por no haber hecho las formas de manera correcta, ¿qué hace Dios con ellos? Los incinera en ese mismo momento, los quema. Ese es Dios. Dios no aguanta la maldad, hermano. Dios no soporta el pecado. Pero Dios le está mostrando gracia aquí a Zacarías. Si tú crees que no es gracia solamente dejarlo mudo, hermano, es porque no entiendes lo que Dios podría haberle llegado a hacer a Zacarías al ver tal incredulidad en su templo, en el lugar santo. Dios debería haberlo matado. Dios debería haber matado a Zacarías en ese mismo instante. Dudar de la palabra de Dios en el lugar santo, desconfiar de la honestidad y el poder de Dios tan cerca del lugar santísimo. Aún hay algo más grave. Escucha bien esto. Dios está a punto de enviar a su Hijo amado a morir por nosotros. Dios está utilizando a Zacarías para poner en acción su plan de salvación. Dios le está diciendo a Zacarías, te voy a usar a ti para enviar al mensajero que va a preparar el camino para que Cristo venga y muera por sus pecados. Y con lo primero que Dios se topa es con la incredulidad. Es con la incredulidad de este hombre. Hermano, Dios realmente le mostró gracia a Zacarías al solamente dejarlo mudo, porque debería haberlo consumido en ese instante. Pero Dios le muestra gracia. Y no solamente gracia al no haberlo destruido, sino también, escucha bien esto, gracia al haberlo disciplinado. Dios ve esa incredulidad en Zacarías y ¿qué le dice? Te vas a quedar mudo, no vas a hablar. Eso es disciplina, hermano. Eso es más gracia todavía. La Biblia nos dice de que el padre que ama a su hijo, ¿qué hace? Lo disciplina, y eso estás viendo acá. Zacarías era un verdadero hijo de Dios, no estamos negando eso para nada, pero él erró. ¿Y qué hizo Dios? Lo disciplinó. Y eso, hermano, es gracia. Es gracia de parte de Dios. A tal grado que el autor de Hebreos va a decir que si Dios no te disciplina, es porque no eres su hijo. Aquí por lo menos vemos una evidencia de que Zacarías era un verdadero hijo, porque Dios lo disciplinó. De la misma forma que hizo con otros creyentes. Por ejemplo, 1 Corintios 11, versículo 30. Pablo habla de algunos creyentes los cuales estaban enfermos como disciplina de parte de Dios por estar andando en pecado. Y Zacarías recibiría esta disciplina. Estaría mudo por casi 10 meses. Y esto, hermanos, es gracia. Como Dios, aunque este hombre era viejo, ya era anciano, escucha, todavía Dios lo está moldeando, lo está corrigiendo, todavía Dios está trabajando en su carácter. Dios reconoció esa incredulidad en Zacarías y ¿qué va a hacer? Lo va a disciplinar. Eso es gracia, hermano, de un padre que aún está tratando con su hijo, está moldeándolo, está ayudándolo a madurar. El que Dios no pase por alto los pecados, nuestros pecados, sino que los corrija, es gracia, es gracia. Es por eso que uno de los puritanos dijo esto: más que la disciplina de Dios me asusta cuando Dios no me disciplina. Eso es lo que debería asustar, porque Dios al que ama, como ya he mencionado, disciplina. Y Dios le está mostrando esa gracia a Zacarías.
Debería haberlo destruido, pero no lo hace, sino en vez de destruirlo, lo disciplina. Y aún, hermanos, encontramos más gracia en el versículo 20. Escucha lo que Dios le dice al final del versículo 20 a Zacarías a través del ángel. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales, escucha bien esto, se cumplirán a su tiempo. Escucha, aquí hay más gracia todavía. Dios, a pesar de la incredulidad de Zacarías, ¿qué le dice Dios a Zacarías? Igual voy a cumplir mis propósitos. Igual, te he prometido un hijo, te voy a dar un hijo. He prometido que va a llegar el Mesías, va a llegar el Mesías igual. ¿Cuán grande, hermano, es eso? El saber que en última instancia lo que Dios tiene para nosotros no depende de quiénes somos, no depende de cuán perfectos seamos, sino solamente de su gracia. Ahora, hermanos, no me malinterpreten, yo creo que en la vida cristiana la obediencia trae bendiciones, la desobediencia trae disciplina de parte de Dios. Pero la buena noticia es que Dios va a cumplir sus propósitos a pesar de lo imperfectos que somos. Al final del día, lo que suceda o no suceda con nuestras vidas no depende de nuestros logros, de nuestros méritos, sino depende de quién, de aquel que ya ha determinado lo que va a suceder. Y entre paréntesis, hermanos, esta es la clase de versículos que muchos falsos maestros no les gusta predicar. ¿Por qué? ¿Han escuchado esas iglesias de la prosperidad que le prometen a todos que van a ser ricos y prósperos y que se van a sanar y todo? Y que tú pacta y que tú diezme y que tú haces esto y todo te va a ir bien. Adivina, en muchas de esas iglesias no todos son ricos, no todos están sanos, no todos les está yendo bien. Y de vez en cuando a alguien se le prende el foquito y dice, un momento, pero me han dicho que pacte y pacte y pacte y sigo enfermo. Y entonces dicen, ¿qué pasa? Y entonces van y se quejan. ¿Y qué dice el pastor? Tu falta de fe, dice. ¿Sí? ¿Qué dice aquí Dios, hermano? Dios está cumpliendo su propósito igual. A pesar de que Zacarías más bien está mostrando falta de fe. Dios no es el Dios de esos falsos maestros que dicen que tú tienes que darle permiso a Dios con tu fe para que Él actúe. No, Él va a actuar igual. Y eso es gracia. Eso es gracia. Y hermanos, realmente me conmueve mucho este versículo porque, hermano, Dios está a punto de mandar a su Hijo a morir por nosotros. Y lo primero con lo que se topa es esta incredulidad. Se topa con un hombre que ya era justo, era irreprensible, todo eso, pero apenas Dios se acerca a él y demuestra esta clase de incredulidad. Hermano, realmente ahí uno ve la misericordia, la paciencia de Dios. Dios podría haber dicho, ¿sabes? Ya, suficiente con esta humanidad, ¿sí? Suficiente. Pero no. Dios aún así va a decidir, aún así, a pesar de haber visto esta incredulidad, Dios aún así va a mandar a su Hijo. Y va a utilizar todavía a Zacarías para que llegue Él. Para que llegue Juan el Bautista y entonces se prepare el camino para el Mesías. Entonces, hermanos, vemos la incredulidad de Zacarías y al mismo tiempo, pero la gracia de Dios. 3, también vemos la fidelidad. Versículo 21 al 23, escucha lo que dice. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió no le podían hablar y comprendieron que no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio se fue a su casa. Ahora, hermanos, como ya he mencionado, aquí Zacarías pecó y lo hizo grave, realmente metió la pata hasta el fondo. Pero como habíamos visto al inicio, hermanos, ahora voy a un poco limpiar la reputación de Zacarías, ¿sí? Porque la Biblia nos presenta acá algo muy interesante. Como ya les he explicado hace 2 sesiones, el servicio que un sacerdote debía hacer 2 veces al año duraba una semana. Y Zacarías entra al lugar santísimo, sucede todo esto, sí. Como ya vemos, esto era algo muy importante para el pueblo estaba esperando que salga, se nos dice en el versículo 21, era la costumbre de que el sacerdote que quemaba el incienso luego tenía que bendecir al pueblo.
Pero ese día, como ya estamos viendo, no iba a ser como los anteriores días, porque Zacarías se había demorado mucho. Quizás algunos ya estaban pensando que Zacarías debe haber muerto. Algunos deben haber dicho, ¿por qué no le atamos una cuerda? Porque no salía. Y entonces Zacarías por fin sale. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Finalmente el versículo 22 nos dice que salió. Se dieron cuenta de que algo había sucedido, no les podía hablar. Pero ¿qué va a hacer Zacarías, hermano? Versículo 23, escucha. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Cumplió los días de su ministerio. Dios lo disciplinó, lo dejó mudo, y adivina qué hizo Zacarías. Se quedó en el servicio que él tenía que hacer ahí en el templo. Se mantuvo fiel. Y esto es, hermanos, realmente una muestra de cómo es un cristiano, ¿sí? Un cristiano peca, se equivoca. Dios en su gracia nos disciplina. Y continuamos, y seguimos. Y eso es lo que hizo Zacarías. A pesar de quedar mudo, escucha, si mañana te levantaras mudo, ¿irías al trabajo? Creo que no, ¿verdad? Zacarías igual fue al trabajo, igual fue y cumplió el servicio que se le había pedido, que se le había encomendado. Se mantuvo fiel a su servicio. Sí, Zacarías se equivocó. Debió haber confiado en el Señor, pero él era un verdadero cristiano, dispuesto a servirle, comprometido con su servicio. Era un hombre fiel a Dios. Y esto, hermanos, sí es de algo para valorar. Como la Biblia nos dice, que busquemos ejemplos a seguir. No copies la incredulidad de Zacarías, hermano, pero sí copia esta sección, en la cual, a pesar de la disciplina de Dios, él va a seguir sirviendo. A pesar de los problemas y la aflicción, él va a seguir sirviendo. Nunca me olvido de uno de los pastores que más me ha impactado, que él decía, su mamá acababa de morir y él estaba a punto de predicar, y lo llamaron y le dijeron, tu mamá murió. Y entonces él dice, ¿qué iba a hacer? Fui, prediqué y luego lloré. Cumplí mi servicio, cumplí lo que Dios me había llamado a hacer. Y para terminar el día de hoy, hermanos, vemos la gratitud. Escucha el versículo 24 al 25. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí vemos, hermanos, Dios cumpliendo lo que Él había dicho que haría. Y Lucas de alguna manera nos resume ya algunos meses acá. Y nos dice que Dios cumplió lo que dijo que iba a hacer. Elizabeth en su vejez concibió. Probablemente, algunos dicen, se recluyó para cuidarse, para evitar rumores, para evitar chismes quizás. Pero lo más seguro, yo creo esto de que Elizabeth se recluyó, escucha bien esto, para alabar a Dios. Es por eso que leemos una vez más el versículo 25. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Aquí encontramos la gratitud de una mujer que ha estado orando por décadas. Y Dios por fin la escuchó. Por fin la escuchó. Dios le mostró misericordia. A pesar de la incredulidad de su esposo, Dios decidió quitar la afrenta de los hombres, de entre ellos. ¿Qué afrenta? Como ya les expliqué, era grave para una mujer no tener hijos. Era grave. Era realmente grave. Era un motivo por el cual quizás tu esposo te podía abandonar sin pedir permiso a nadie. Pero Dios decidió dejarlos a ellos sufrir por mucho tiempo. Pero ahora escuchó sus oraciones y decidió utilizarlos para la llegada de uno de los hombres más importantes en el Nuevo Testamento. Uno de los hombres, el hombre más importante hasta la era del Antiguo Testamento, para la llegada de Juan el Bautista. Y aquí encontramos a Elizabeth alabando al Señor, agradeciéndole al Señor porque Él está cumpliendo sus propósitos. Las palabras de Elizabeth en el versículo 25, son de agradecimiento. Porque a diferencia de muchas mujeres en nuestra época, ella sabía que un niño siempre es un regalo de Dios. No es un estorbo, es un regalo de Dios. Y hermanos, es esto lo que está sucediendo. Es así como está avanzando la historia en el Evangelio de Lucas. Y es así como Lucas nos presenta cómo Dios está empezando a cumplir su promesa. La promesa que el pueblo judío y la humanidad esperaba por milenios. Esa promesa de un Salvador. Dios, vemos en este pasaje cómo Dios en su gracia, en su soberanía, a pesar de que no nos merecemos, a pesar de los pecadores que somos, a pesar de que se topa con un hombre como Zacarías, el cual peca, el cual no le cree, Dios, ¿qué va a hacer? Va a cumplir su promesa.
Él prometió un Salvador, Él prometió un siervo sufriente que sería quebrantado y moriría por nosotros, y Él va a cumplir esa promesa. Y gracias a Dios que las promesas de Dios no están ligadas a nuestra perfección, porque de esa manera no recibiríamos nada. Pero en este pasaje encontramos que Dios cumple su promesa, está cumpliéndola, a pesar del error de Zacarías, a pesar de lo que acabamos de estudiar. Él va a cumplirla y la está cumpliendo. Y después de ver este pasaje, hermano, te voy a preguntar: ¿estás agradecido con Dios por su gracia, su soberanía, su paciencia? ¿Estás agradecido por Cristo? Que a pesar de tanta maldad e incredulidad en el corazón del hombre, Dios envió a morir por nosotros, por Zacarías también. Y que gracias a Él, cuando Dios ve nuestros pecados, Dios nos disciplina, pero no nos consume como debió haber consumido a Zacarías. No lo hace. Él nos disciplina como un padre amoroso y ya no como un juez justo. Y es eso de alguna manera lo que Zacarías disfrutó también en este pasaje. Y como estamos estudiando, hermanos, esto solo es el inicio del cumplimiento de la promesa del Salvador. Pero por hoy día vamos a terminar con una oración, ¿sí? Te agradecemos, Señor, esta noche por este tiempo de estudio de tu palabra. Te agradezco, Dios mío, porque tú eres tan misericordioso con esta humanidad que no merece absolutamente nada. Señor, que fallamos hasta en momentos en los cuales no pensaríamos fallar, como lo que le sucedió a Zacarías, y te rogamos, Dios, por tu misericordia. Ayúdanos a entender cuán grande, Señor, es tu gracia. Te ruego, Dios, porque tú nos ayudes a comprender realmente cuánta gracia nos has mostrado al enviar al Salvador a un mundo lleno de incredulidad, lleno de pecado, lleno de maldad. Tú, siendo santo y justo, Señor, decidiste mostrarnos misericordia. Y te ruego, Señor, de que animes nuestros corazones, abras nuestras mentes, nuestros oídos al Evangelio y a Cristo, Señor, al mensaje que estamos estudiando en este Evangelio de Lucas. En el nombre de Jesús oramos, amén.